Caras vemos, intenciones no sabemos. Esa es la frase que define a la perfección al individuo del que hablaremos hoy, un hombre aparentemente pulcro que escondía una atroz doble vida, un psicópata que se salió con la suya por años y que, misteriosamente, falleció antes de recibir sentencia en la cárcel. I Goyo Destroys presenta El Iceberg del feminicida de Iztacalco. Hace más de 6 meses que no se realizaba un iceberg en este canal, así que no digan que solo subimos este contenido. Antes, recuerda que este canal dona todos sus ingresos a Fundación ANUM para ayudar a animales. Haciéndote miembro del canal, puedes contribuir con un granito de arena. Ahora sí, comencemos. 1. La noche del 2 de abril de 2024, la tranquilidad de la colonia Infonavit Iztacalco se rompió con una llamada al 911. Una mujer joven, Cassandra, logró pedir auxilio después de ser atacada brutalmente en su domicilio. Junto a ella se encontraba su hija de 17 años, María José, gravemente herida. Al llegar los servicios de emergencia, encontraron a la madre en estado crítico y a la hija sin signos vitales. La escena estaba cubierta de sangre y todo apuntaba a un ataque personal, no a un robo. Poco después, gracias a testimonios y a la rápida intervención de la policía, el principal sospechoso fue identificado como Miguel Cortés, un hombre de 36 años egresado del Instituto Politécnico Nacional con un historial laboral como ingeniero de sistemas. Cassandra lo había conocido en redes sociales y según los primeros reportes mantenían una relación reciente, aunque él ya había mostrado actitudes controladoras. La detención de Miguel se llevó a cabo horas después mientras intentaba abandonar la Ciudad de México. Fue capturado con rasgos de sangre en la ropa y el móvil de una de las víctimas en su mochila. Sin embargo, lo más escalofriante aún estaba por descubrirse. Al allanar su domicilio, ubicado también en Iztacalco, las autoridades encontraron una escena que horrorizó incluso a los peritos más experimentados. Restos humanos enterrados y ocultos en compartimentos dentro del inmueble, objetos personales de varias mujeres desaparecidas años atrás, ropa, joyas, documentos, así como libretas con anotaciones perturbadoras y dibujos cargados de violencia. Las primeras pericias confirmaron que algunos de los restos pertenecían a mujeres reportadas como desaparecidas entre 2012 y 2018, muchas de ellas con quienes Cortés había tenido algún tipo de relación, ya fuera sentimental, laboral o circunstancial. Esto transformó inmediatamente el caso. De un posible asesinato pasional pasó a ser considerado un feminicida serial. En los días siguientes, la opinión pública quedó conmocionada. Los medios lo bautizaron como el feminicida de Iztacalco y comenzaron a emerger historias de jóvenes que habían salido con él, pero que lograron alejarse a tiempo. Era el tipo de hombre que pasaba desapercibido, educado, tranquilo, amable, un rostro que nunca habrías asociado con la muerte. Su detención abrió la puerta a una investigación más amplia que pronto pondría al descubierto más desapariciones, más omisiones institucionales y muchas preguntas sin respuesta. 2. Miguel Cortés no encajaba en el perfil típico del criminal que la gente imagina. Egresado del Instituto Politécnico Nacional con buenas calificaciones, sin antecedentes penales ni historial de violencia, mantenía una imagen pulcra, profesional y reservada. Para sus compañeros de universidad y excolegas era simplemente el callado, el que hablaba poco, pero era eficiente y educado. Un joven más entre muchos, nadie imaginaba el monstruo que se escondía bajo esa fachada. Trabajó en empresas del sector tecnológico, cumplía con sus horarios, evitaba conflictos y mantenía un perfil bajo. No tenía redes sociales activas más allá de cuentas básicas y sus vecinos lo describían como alguien correcto, solitario pero educado. Su vida cotidiana era tan ordinaria que, tras su detención, muchos de los que lo conocían se negaban a creer la noticia. No puede ser él, repetían. Pero esa imagen pública contrastaba radicalmente con la realidad que ocultaba tras las paredes de su casa. Llevaba una doble vida cuidadosamente diseñada, mientras por fuera aparentaba estabilidad y control. En privado acumulaba objetos, recuerdos y rastros de sus víctimas como si fueran trofeos. Sus relaciones sentimentales eran inestables, marcadas por patrones de manipulación, aislamiento y dominio emocional. Según declaraciones posteriores, solía vincularse con mujeres vulnerables o en situaciones de dependencia emocional. Sabía cómo mostrarse atento, cómo hacerse querer, hasta que empezaba a ejercer control.
Cuando estas mujeres trataban de alejarse, comenzaban las amenazas. Muchas desaparecieron sin dejar rastro. El problema es que, al no tener un perfil delictivo conocido, su nombre no aparecía como sospechoso en ninguna investigación previa. Su preparación académica también le permitió burlar durante años los sistemas de búsqueda y rastreo. Era cuidadoso, meticuloso, sabía cómo borrar huellas digitales y evitar patrones que lo vincularan directamente con los crímenes. Esa combinación de inteligencia, autocontrol y fachada amable lo convirtió en uno de los femicidios más peligrosos y difíciles de detectar en la historia de México. Lo más inquietante de su perfil es precisamente eso, su normalidad. No era un hombre marginal, no tenía signos visibles de desequilibrio, se movía con total impunidad dentro de un sistema que, por prejuicio o negligencia, no supo ver el peligro detrás de una sonrisa tranquila. 3. Durante años, 7 mujeres desaparecieron sin dejar rastro en distintas zonas de la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Las denuncias existen, sí, pero eran casos aislados, desordenados, sin conexión aparente. Nadie pensó que todas ellas podrían tener algo en común: Miguel Cortés. Fue solo tras su detención en abril de 2024 cuando las piezas comenzaron a encajar. En su domicilio, además de los restos humanos, se encontraron pertenencias personales que, tras ser analizadas, permitieron vincularlo con al menos 7 mujeres reportadas como desaparecidas entre 2012 y 2018. Todas jóvenes entre los 18 y los 30 años, con perfiles similares, estudiantes, trabajadoras, mujeres con entornos inestables o escasa red de apoyo. El modus operandi de Miguel Cortés seguía un patrón que hoy con perspectiva parece claro. Establecía contacto con sus víctimas a través de redes sociales o círculos laborales. Al principio se mostraba atento, respetuoso, incluso tímido. Poco a poco ganaba su confianza, iniciaba una relación sentimental o de amistad estrecha y comenzaba el proceso de aislamiento emocional. Una vez que la víctima se alejaba de su entorno habitual o cortaba lazos con otras personas, Cortés mostraba su verdadera cara: controlador, manipulador y violento. Las relaciones se tornaban tóxicas con episodios de celos, amenazas y chantajes. Cuando alguna de ellas decidía poner fin a la relación, desaparecía, y el caso, en muchos de estos años, quedaba reducido a un expediente más en la larga lista de mujeres no localizadas. Varios testimonios de mujeres que lograron alejarse a tiempo, recuperados tras su captura, señalaron abuso psicológico, comportamientos obsesivos y una fijación enfermiza con el control. Una de ellas incluso declaró que, al dejarlo, él le dijo: «Nadie se va de mi vida sin pagar algo». No lo denunció entonces, como tantas otras. No creyó que alguien tan normal fuera capaz de hacerle daño real. Durante los años en los que cometió estos crímenes, Miguel supo camuflarse bien. Cambiaba de número, de círculos, de empleos, no dejaba rastros digitales y al no haber vínculos claros entre las víctimas, la policía no cruzó información de manera efectiva. Cada desaparición fue tratada como un hecho aislado, no como parte de una cadena de asesinatos sistemáticos. Lo que más duele hoy para las familias de estas mujeres no solo es la pérdida, sino saber que el monstruo estaba ahí, a la vista de todos, y que quizás con una investigación más rigurosa, algunas podrían haberse salvado. 4. La casa de Miguel Cortés, ubicada en una calle tranquila de la colonia Infonavit Iztacalco, no llamaba la atención. Fachada modesta, persianas siempre cerradas, escasa interacción con los vecinos. Un hogar más entre cientos, en una zona donde la vida transcurre entre rutina, tráfico y prisa. Nadie imaginaba que tras esas paredes se ocultaba una historia de dolor, muerte y silencio. Tras su detención, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ingresó con una orden de cateo al inmueble. Lo que encontraron ahí superó cualquier hipótesis inicial. La vivienda, aunque aparentemente en orden, en sus zonas visibles, guardaba un nivel de oscuridad propio de una mente meticulosamente enferma. En habitaciones traseras y un pequeño sótano improvisado, los peritos hallaron restos óseos enterrados y emparedados, además de prendas femeninas, identificaciones, fotografías y objetos personales claramente vinculados a varias mujeres desaparecidas en años anteriores. Muchos de estos elementos se encontraban organizados en cajas etiquetadas como si fuesen trofeos cuidadosamente almacenados. Uno de los hallazgos más perturbadores fue una libreta en la que Cortés llevaba lo que parecía ser un registro detallado de sus crímenes, con iniciales, fechas y descripciones que combinaban frialdad técnica con una extraña satisfacción personal. También se encontraron dibujos explícitos de violencia, frases autocomplacientes y frases sueltas como «aquí nadie me encuentra, aquí mando yo». Los forenses determinaron que algunos de los restos humanos hallados llevaban años en el lugar, ocultos bajo capas de concreto, dentro de muros falsos o enterrados en el patio trasero.
Había evidencia de descomposición avanzada y señales de que algunas víctimas fueron privadas de la libertad antes de ser asesinadas. Lo más inquietante es que, pese al hedor ocasional, ningún vecino denunció nada. Algunos admitieron haber notado un olor extraño en ciertas temporadas, pero lo atribuían a drenajes o basura acumulada. Miguel, por su parte, mantenía una rutina silenciosa y distante, saludaba con cortesía, pagaba sus cuentas puntualmente y evitaba cualquier contacto que llamara la atención. Este hallazgo reabrió el debate sobre el papel del entorno en estos casos. ¿Fue indiferencia, desconfianza hacia las autoridades o simplemente la imposibilidad de imaginar que un vecino modelo pudiera cometer semejantes atrocidades? Lo cierto es que en esa casa, ya sellada por la fiscalía y vigilada por familiares de víctimas, se convirtió rápidamente en un símbolo de horror. Hoy es recordada como la casa del feminicida de Iztacalco, una construcción siniestra donde se ocultó durante años un infierno invisible a los ojos del mundo. 5. Días antes de su misteriosa muerte en el reclusorio preventivo varonil Oriente, Miguel Cortés, ya identificado públicamente como el feminicida serial de Iztacalco, realizó un acto que reabrió las heridas de las familias de sus víctimas. Llamó por teléfono desde prisión a burlarse de ellas. El hecho fue confirmado por la abogada Erendali Trujillo, representante legal de varias de las familias afectadas, quienes recibieron llamadas breves sin número identificado en las que una voz reconocible y sarcástica las atacaba con frases como «Ya no la busques, ya no va a volver» o «¿Qué se siente saber que estuve con ella antes que tú la enterraras con flores?». Las llamadas, aunque breves, provocaron un impacto emocional profundo. Algunas madres entraron en crisis nerviosa, otras presentaron denuncias formales y todas coincidieron en una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo Miguel Cortés hacer llamadas desde una cárcel de alta seguridad? El reglamento penitenciario prohíbe expresamente el uso libre de teléfonos móviles por parte de los internos, especialmente aquellos bajo procesos por crímenes graves. Sin embargo, no es un secreto que, en muchas cárceles mexicanas, el acceso a dispositivos móviles se consigue mediante sobornos o negligencia institucional. Esta situación reavivó la polémica sobre la corrupción en el sistema penitenciario. ¿Tuvo ayuda desde adentro? ¿Pagó por tener ese privilegio o fue una omisión deliberada? La fiscalía abrió una investigación interna, pero hasta la fecha no se ha responsabilizado a ningún funcionario por el incidente. El contenido de las llamadas fue particularmente cruel, porque no solo reactivó el dolor, sino también parecía una especie de victoria final para Cortés, como si necesitara reafirmar su poder desde la reclusión. Se trató, según expertos en criminología, de un último ejercicio de control y violencia psicológica, aún tras haber sido desenmascarado. Las familias, ya devastadas por años de ausencia y por los recientes hallazgos en la casa de Iztacalco, vivieron este episodio como una nueva agresión del sistema. El hecho de que alguien tan peligroso pudiera acceder a sus números privados desde prisión sin ningún control evidenció las fallas estructurales graves en la protección a víctimas. Poco después, el 13 de abril de 2025, Miguel Cortés falleció en circunstancias poco claras, justo antes de una audiencia clave en la que se le imputarían nuevos cargos por feminicidio. Para muchas de las familias, la muerte no fue justicia, sino una evasión de la verdad y del castigo completo que debía enfrentar. La llamada desde prisión quedó como el último acto de maldad de un hombre que, incluso encerrado, encontró la forma de seguir haciendo daño. 6. El 13 de abril de 2025, la noticia de la muerte de Miguel Cortés, conocido como el feminicida de Iztacalco, sacudió la opinión pública y dejó más preguntas que respuestas. De acuerdo con el primer comunicado oficial, Cortés murió en el reclusorio preventivo varonil Oriente tras sufrir una caída en su celda mientras dormía, lo que derivó en un traumatismo cráneoencefálico y posteriormente un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, en menos de 48 horas la versión cambió. La fiscalía indicó que la causa definitiva fue una intoxicación que provocó un fallo cardíaco, aunque no se precisó de qué tipo de sustancia se trataba. Las inconsistencias en el relato despertaron sospechas inmediatas. ¿Cómo alguien bajo vigilancia pudo acceder a una sustancia letal? ¿Se trató de un accidente, un suicidio o algo más siniestro? Lo más llamativo es que su fallecimiento ocurrió justo horas antes de una audiencia clave, en la que se esperaba también que fuera interrogado por sus llamadas a familiares de las víctimas, hechas desde prisión. Un hecho que ya había levantado escándalo por revelar fallos graves en el control penitenciario. La coincidencia temporal, sumada al hermetismo con el que se manejó el caso tras su muerte, alimentó varias teorías de encubrimiento. Algunas apuntan a que pudo haber sido asesinado dentro del penal para evitar que hablara. Otras, más complejas, sugieren que Cortés pudo haber tenido información sensible sobre otras desapariciones o incluso sobre redes de trata que operaban en la zona oriente de la Ciudad de México. También surgieron hipótesis sobre un posible ajuste de cuentas interno.
Otros reclusos pudieron haber tomado represalias contra él tras conocer la naturaleza de sus crímenes. Sin embargo, ningún custodio reportó incidentes esa noche y las cámaras de vigilancia presentaban fallos intermitentes, según el informe preliminar. La falta de autopsia pública, el retraso en la entrega del informe toxicológico y el silencio de las autoridades penitenciarias solo aumentaron el escepticismo social. Las familias de las víctimas, representadas por la abogada Erendali Trujillo, calificaron la muerte como una salida conveniente y le exigieron una investigación independiente que hasta el momento no ha sido concedida. Para muchas personas, la muerte de Miguel Cortés no fue un final, sino el bloqueo abrupto de un proceso judicial que apenas comenzaba a revelar la magnitud del daño causado. En lugar de justicia plena, dejó una sensación amarga de impunidad encubierta. 7. A medida que avanzaron las investigaciones tras la detención de Miguel Cortés, comenzaron a surgir preguntas incómodas. ¿Cómo pudo pasar más de una década cometiendo crímenes sin levantar sospechas? ¿Por qué no se cruzó información entre las denuncias por desaparición? ¿Por qué fue necesario un asesinato flagrante, el de María José en 2024, para que las autoridades actuaran con contundencia? Estas preguntas dieron lugar a diversas teorías de encubrimiento institucional, algunas más especulativas que otras, pero todas alimentadas por una serie de hechos concretos que apuntan a una posible complicidad, negligencia o incluso protección deliberada desde dentro del sistema. En primer lugar, se sabe que Miguel Cortés trabajó durante años en entornos gubernamentales y académicos, donde estableció contactos con figuras que tenían acceso a información o bases de datos sensibles. Aunque no tenía antecedentes penales, al menos 2 denuncias previas por violencia y acoso habían sido archivadas o desestimadas sin que se realizaran investigaciones profundas. Desidia, influencia, miedo, la duda sigue abierta. Además, tras su detención, varios colectivos feministas y periodistas de investigación denunciaron que las familias de mujeres desaparecidas ya habían señalado su nombre en años anteriores y que incluso hubo reportes de comportamiento sospechoso en redes sociales, foros y entornos laborales. Nada de eso fue tomado en serio por las autoridades en su momento. Uno de los puntos más oscuros del caso es el hecho de que ninguna de las desapariciones vinculadas a Cortés fue investigada bajo el protocolo de feminicidio, a pesar de cumplir con varios de los criterios establecidos por ley. Se trataban como ausencias voluntarias, conflictos familiares o casos sin elementos suficientes. Esto, según especialistas, no es un simple error administrativo, sino una muestra de una estructura institucional que invisibiliza la violencia de género de forma sistemática. Algunos rumores incluso apuntan que Cortés podría haber formado parte de una red más amplia y que fue encubierto, no por interés personal, sino por conveniencia colectiva. Aunque no hay pruebas que lo confirmen, lo cierto es que su muerte antes de declarar eliminó cualquier posibilidad de saber a cuántos sabía, con quiénes se vinculaba y hasta dónde llegaba su red de contactos. Por todo esto, la percepción de encubrimiento institucional se ha asentado en la opinión pública, no solo por lo que hizo mal, sino por lo que no se hizo. Por las denuncias ignoradas, por la falta de seguimiento, por la lentitud en actuar cuando ya había señales claras. Hoy, las víctimas no solo piden justicia para ellas, sino también una revisión profunda del sistema que permitió que un feminicida serial operara con impunidad durante más de una década, sin ser detenido ni investigado. ¿Qué opinas de este tema? Dímelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción, apoya al canal para parecer que al finalizar los vídeos. Por mi parte sería todo, yo soy Aigo Yo Destroy, tengo los mejores seguidores del mundo con ustedes, muchas gracias, pum pum.